asentamientos signados por una permanente atmósfera de fisgona lobreguez, desfasadamente protomedievales, aunque imposibilitados de las glorias del gótico, que, en el mejor de los casos, y por citar solo un atributo básico, llegaron a conocer agua canalizada y medianamente bebible en fechas de un ya avanzado siglo XX. En la imagen tenemos una reconstrucción desarrollada por un señor Hans Prem sobre Tenochtitlán y sus calzadas, y en la otra imagen una reconstruccción de un barrio de Ollantaytambo realizado por el historiador Enrique Hardoy. Aquí está la imagen de Tenochtitlán y el nivel de, digamos, tecnología urbanística, conocimiento urbanista o sentido de planificación que ya existía al momento de la llegada de los conquistadores. Todo eso pasa por ser desconocido y destruido. En otros casos se destruyeron proezas intelectuales, arquitectónicas, inconmensurablemente distantes del horizonte intelectual y sensibilidad del conquistador, que reducidas al nivel de una cantera abastecieron de piedra para construir catedrales que nunca alcanzaron la talla de los modelos del Reino de Castilla. Y la dinámica, refinada y vigorosa laboriosidad patente en obras como Sacsayhuamán o Machu Picchu fue sustituida por una cultura sustentada en una suerte de economía parasitaria en la que, por definición, no solo el amo descansaba, sino los cerebros de toda esa nueva cultura. Así de rezagado, carente, precario, accidentado y cristeño fue nuestro debut en el mundo occidental y cristiano. Y ser esa especie de maquinaria caduca y de segunda, privada de muchas de sus partes, se ha mantenido a través de todas las etapas de nuestra historia post-conquista. Los próceres republicanos. Un botón de muestra. En las hoy bucólicas escenas que el artista y viajero francés Ernst Charton nos dejara del Guayaquil de entre los años 1849 a 1877, se aprecia la factura de la ciudad en que nacieron y habitaron los próceres Olmedo, nacido en 1780, fallecido en 1847, y el prócer Rocafuerte, nacido en 1783, fallecido en 1847, absolutamente contemporáneos. En estas acuarelas, que son un testimonio valiosísimo, se ve la Guayaquil es una ciudad-aldea, aldea-ciudad, con calles de tierra, sus construcciones en una escala modesta, máximo un piso de altura, el edificio importante de la catedral. Y es en esa ciudad en la que ven a la luz la vida de nuestros dos más destacados próceres. José Joaquín de Olmedo, de extracción social aristocrática, la única con acceso a universidades y colegios, fue catedrático de Filosofía y Derecho Civil, doctor en Derecho Civil y Canónico, diputado a las Cortes de Cádiz, donde abogó por la abolición de las mitas, aprobada finalmente por estas Cortes. Fue un poeta fecundo y eminente, traductor y lector apasionado de autores, así llamados clásicos occidentales. Si bien la mayor parte de su vida transcurrió en Guayaquil, asentamiento ciudad de la que fue su primer alcalde, su mente vivió en un glorioso tiempo y lugar muy lejano a este asentamiento. Veamos esto. Por ejemplo, a nivel cotidiano, en una carta que él le dirige a su amigo, el doctor Joaquín Araujo, a quien se refiere como mi más preciado amigo, en cuyas no más de 4 páginas, Olmedo da cuenta de la naturaleza de los parámetros que orientaban su noción de sentido en su vida. En esta carta, hablando de un penoso viaje y del libro que lo acompañó a instancias de avanzar con su traducción, digo, de latín, antes solicitada por este amigo, se refiere a las odas del poeta romano Horacio. En esta carta incluye la traducción de la Oda 14 del libro 1 de Horacio
y diserta sobre este ejercicio suyo de traducción, para lo cual se sirve de menciones a otros autores tales como Séneca, Lucano y Tácito, filósofo, poeta e historiador romanos en ese orden. Y lo hace con la misma soltura con la que un actual hincha del Barcelona Guayaco habla de sus jugadores, de quienes ha llegado a saber lo que se necesita para comentarlos con legítima suficiencia. En la tercera página recupera un tema pendiente sobre Lucrecio, poeta y filósofo romano, a quien ubica dándole un nivel de énfasis a través de una cita a Lactancio, escritor latino de la era romana imperial. Y en la cuarta y última página menciona a Lucano, poeta romano, en consideración a un tema planteado antes por su amigo, comentando al respecto que lo considera como un genio poético superior a Virgilio, célebre poeta romano. A lo largo de estas 4 páginas, Olmedo expone su conocimiento versado sobre 7 autores romanos, 3 obras poéticas de gran aliento y un traductor de relieve. Sin embargo, y en añadidura a estos valiosos datos sobre su erudición, la carta termina con un párrafo que revela con lastimosa claridad el lado del cristiano occidente desde el cual él despliega su muy sensible intelecto. Olmedo escribe: aquí no han venido libros, dice. Uno que otro que se compra es regularmente de las pequeñas librerías que traen los extranjeros para su uso, los capitanes de los barcos especialmente. Así era en estos occidentados y desprovistos lares ultramarinos, pero el prócer Olmedo tenía no solo su mente, sino además su corazón afiliado a un tiempo y un lugar absolutamente deshilvanados de los manglares, las iguanas y de las entonces para Occidente invisibilizadas biografías culturales locales, tanto en sus contenidos precoloniales como en las reconformaciones, degradaciones calamitosas de esos contenidos a través de la colonia. Sepa usted, aquí en secreto, dice Olmedo en otra carta a su amigo, el doctor Araujo, que yo amo mucho a Lucrecio y lo tengo por un genio extraordinario y en sumo grado filósofo y poeta. Aquí vienen al caso unas preguntas necesarias y básicas. ¿Era lo mismo leer, amar, por ejemplo, a Lucrecio, Horacio, Tácito, en el Guayaquil de 1820 que en el París de la misma fecha? ¿Cuál de estas 2 ciudades fue romanizada y cuál nunca lo fue? ¿Cuál de las 2 sí tenía una vasta precedencia y heredad cultural de la romanización, impregnada hasta sus tuétanos lingüísticos, psicológicos, mitológicos, simbólicos, institucionales, y cuál no y nunca? ¿En cuál de las 2 ciudades había un sustento con mayúscula histórico que le era coherente, consecuente y le permitía un futuro a ese amor? ¿Y en cuál no? Nunca. ¿En cuál de las 2 había la tecnología, la riqueza, la organización social para construir el escenario físico de ese amor romanizado? ¿Y en cuál de las 2 ciudades había palo santo y en cuál no? Pero Olmedo no estaba solo en su estrella distante, desprovisto del ancestro y contexto cultural susceptible de engranar con los códigos de un mundo que era otro mundo, en ese caso, el de ellos, la Francia, la Europa ilustrada. Él simplemente estaba en un lado con sus filtros y referentes de erudición ilustrado clasicistas, y los actores de los atropellados códigos prehispánicos soterrados y entrecruzados con la infame y carente de destino cultura colonial estaban del otro lado. Y la comunicación entre esos 2 lados, la historia lo demuestra, fue, por definición, imposible. ¿Quién acompañó a Olmedo en su causa occidentalmente erudita? Por sus cartas vemos que tenía interlocutores, compañeros de camino, pero en el paso de la tertulia
a la dimensión del accionar político, destacó con él otro protagonista, Vicente Rocafuerte. De su misma generación y de igual extracción social, Vicente Rocafuerte se educa en Granada y en la napoleónica y aristocrática Escuela Especial Militar de Caballería de Saint-Germain-en-Laye, ciudad ubicada al oeste de París. Aquí hay un contraste interesante. En esta imagen está un retrato de don Vicente Rocafuerte, a la izquierda una imagen de la sede de esa escuela de caballería en la que estudió Vicente Rocafuerte, y a la derecha una imagen de época equivalente del edificio más grande de la ciudad de Guayaquil, que era la Catedral de Maderita. Y vemos el tipo de cultura, ¿no? Al pie de la catedral hay un cauce de agua y hay ciudadanos bañándose en Nadaquini, de haber una ciudad interesante. Según el historiador norteamericano Ken Mecum, Rocafuerte llegó a conocer las obras de Cicerón, Horacio, Tácito y Virgilio en lengua original, o sea, en latín. Y en Saint-Germain-en-Laye estudió también a los escritores más conocidos de la Ilustración, tales como Racine, Montesquieu, Rousseau, Filangieri. De entre estos, nos dice Mecum, los tres filósofos a quien Rocafuerte les debe más, aunque muchas veces difería de sus conclusiones, son Filangieri, Rousseau y Montesquieu, especialmente este último. Basado en estos antecedentes, Mecum afirma que gran parte de la teoría política de Rocafuerte está tomada de los escritores de la Ilustración. Así, y ya afianzado intelectual y moralmente en este campo de ideas, Rocafuerte puede llegar a plantear en su ensayo político, refiriéndose al colonialismo español, que si por cualquier aspecto que se considere este sistema es cruel, es malo, opresor, perverso e inicuo, resultará que es necesario cambiarle, que es un deber de todo ciudadano honrado rebelarse contra un bárbaro régimen de gobierno, una virtud el abolirle y una heroicidad reemplazarlo por otro régimen constitucional adecuado a las luces del siglo. En virtud de la antes anotada tajante imposibilidad de comunicación mutua, no hubo condiciones para que los ilustrados locales le puedan pasar la posta a una sociedad que en su mayoría no podía darle continuidad a su mundo distante y desarrollarlo, pues esa mayoría no podía hablar en sus propios términos, en los de ellos mismos, o en los de los ilustrados, por lo que permaneció estancada sin voz ni voto en la empantanada oscuridad de los sin discurso. Ya en ese perímetro de incomunicación, con los dados de la historia así jugados, y al mejor estilo García Marquino, de Crónica de una muerte anunciada, es penoso saber que los libros de Olmedo ardieron todos en el último gran incendio de Guayaquil, que también hizo desaparecer su cadáver, y la biblioteca de Rocafuerte, según comentario del historiador guayaquileño Juan Castro, se encuentra hoy por hoy en el limbo. Por esa ruta en la que se avecinaron los clásicos occidentales sin auditorio sustentable y un amplio componente social culturalmente invisibilizado y articulado en torno a la hibridación degradante de contenidos precolombinos y coloniales, que se forjara en la dinámica de unas intimidatorias y abarcadoras costumbres de carácter animista, todos, ilustrados incluidos, llegaron a eso que ahora llamamos atraso. ¿Pero atraso con respecto a qué? En principio y final, con respecto a la distante estrella occidental de nuestros ilustrados. Una fatalidad, en tanto que no hay otro camino, pese a que la imposibilidad de engranar en Occidente persiste, a no ser como pantomima y de paso inocente. La pantomima inocente. Aquí viene al caso resaltar
que no existe discurso sin lugar. Todo sueño o pesadilla sucede en algún tipo de escenario. Y también que los discursos pueden generar y modelar lugares o arruinarlos. Reconocido esto, retomemos la Guayaquil de Charlton, de Olmedo y Rocafuerte. Si la comparamos con el Madrid o el París de entonces, procede preguntar cuál sería una de las diferencias más notables en primero saltar a la vista. Yo creo que esa primera diferencia estaría dada por lo que ahora se conoce como su ecosistema. Ni Madrid ni París están a orillas de un río del caudal del Guayas, ni de un gran estero con su abarcador sistema de manglares, ni próximas a un golfo, ni a un océano, ni estaban surcadas aleatoriamente por ramales de ese gran estero. Tampoco sabían de un régimen de soleamiento envolvente y riguroso, ni de los niveles de humedad que lo acompañan. ¿En qué habría pensado un Montesquieu, el barón de haber vivido en la Perla, al primer invierno con palo santo y zancudos, en el espíritu de las leyes? No sabemos. La tercera gran diferencia en destacarse estaría dada por la escala urbana y arquitectónica, es decir, por el tamaño relativo de su extensión urbana, de sus componentes urbanos como calles, avenidas, plazas, monumentos, puentes y el de sus edificaciones. Y en cuarto lugar, más allá de mi personal punto de vista, resultan ineludibles las diferencias en los materiales, tecnología y acervo intelectual patentes en su infraestructura urbana y en su arquitectura. El Madrid y el París decimonónicos lucían las avanzadas destrezas de una larga tradición en cantería, forja, carpintería estructural, vidrería, que desde su edad media ya se aplicaban en obras de gran escala y que para entonces habían sido ya articuladas a los grandes avances artísticos del Renacimiento y a los métodos racionalistas de los geómetras e ingenieros de la Ilustración. Voy a saltar algo. Volviendo al Guayaquil de los Ilustrados, en su memoria de viaje titulada Un francés en Guayaquil, datada de 1880, Olmedo y Rocafuerte habían fallecido en 1847 y las acuarelas de Charlton fueron realizadas entre 1846 y 1849, su autor, Carlos Weiner, realiza la siguiente apreciación. Él dice, al extranjero le parece tanto más rara la reposada actitud de los fieles en la iglesia, cuanto que el estilo de la mayor parte de los monumentos religiosos de Guayaquil no convida en modo alguno al recogimiento. Son grandes edificios de madera pintada. Sus arquitectos han pretendido copiar las iglesias españolas del siglo XVI y solo han conseguido imitar las formas pesadas de aquella época, añadiéndole los tonos chillones de una pintura indiscreta. Por ejemplo, la fachada de la catedral tiene una porción de nichos, cornisas, galerías y columnitas figuradas en pintura, así como las sombras proyectadas por estos ornamentos arquitectónicos. Pero estas sombras están la mayor parte del tiempo en oposición con las que proyectan en realidad las torres, el edificio mismo, los árboles y las casas de la explanada en que dicha iglesia se eleva. El efecto producido por este procedimiento es de los menos artísticos y recuerda el cuento del hombre que iba en busca de su sombra. A Dalí le hubiera encantado esta ciudad. Ya en 1795 había sido publicado en Francia un tratado de geometría que analizaba, se llamaba geometría descriptiva, que analizaba el trabajo de las sombras propias arrojadas. Y habían pasado 80 años y esa información aún no había llegado hasta nosotros. A falta de una foto de la catedral de esa época de Guayaquil de la que habla este viajero, yo he recuperado una foto de un interior de la catedral de Cartagena. A mí me sorprendió, aquí no hay ni una iglesia pintada de ese modo, en su interior. Y la catedral de Cartagena está, no sé cómo le llamarán ustedes este color, es un color como, mamey, algo así.
Es todo, ¿no? Y la gente es muy devota dentro de eso. Y a la derecha es una imagen de una casa en Guayaquil que tiene una tienda de pinturas y estuvo pintada de ese modo sus columnas, cada columna en un color distinto, hasta que llegaron los estetas de la regeneración urbana y la occidentalizaron como está abajo. Bien, en esta época de desconcatenada concatenación primordial, que en la perla se desarrollan las verdes y las maduras, las de cal y las de arena, de su abreviada, descontada, enca, descarrilada de ilustración, que ciertamente llega a obrar como un fundamento para la definición del carácter estético de una parte significativa de su ser urbano y de su arquitectura, muchos barrios dan aún testimonio de eso. Hay una biografía de todo este proceso que pasa, uno, por el fenómeno del cambio de escala. Los modelos que se traían de París, ya he mencionado, no podían ser construidos en piedra, hubiera sido una desgracia con este calor. El recurso abundante era la madera, por suerte maderas nobles, y sí hay testimonio de que manejaban, por ejemplo, el recurso de la composición, siguiendo tratados arquitectónicos europeos. Y es inevitable el ejercicio de la reducción de la escala, ¿no? En la Francia Ilustrada, que era la fuente de todo este concepto de un nuevo escenario para la cultura de la Ilustración, el sentido de la escala comparado con el nuestro era desbordante. En el centro de esta imagen, un edificio que quedó para el futuro. Más tarde pensadores como Buckminster Fuller, por ejemplo, le dan materialidad a una unidad como esta, con una tecnología muy del siglo XX, y hay inclusive un ejercicio en hormigón armado en México del arquitecto Barragán, el hecho de querer construir una esfera, ¿no?, en unas dimensiones realmente apabullantes. Nuestra ilustración era pequeñita. La cultura de la ilustración, por ejemplo, se da de un modo desfasado en nuestra ciudad. Para la misma época en que se comienza a implementar todo este proceso de occidentalizar en términos de ilustración francesa en Guayaquil, por la puerta de entrada establecida por los próceres mencionados y otros de su misma estamento social, por ejemplo, París ya tenía un sistema de canalización donde podía ingresar una persona de pie. Era fundamental. Si hay una revolución cultural y hay una arquitectura, un urbanismo que acompaña todas unas ideas distintas de la sociedad del ser humano, bueno, hay una especie de paridad práctica y se construye todo un sistema de drenajes con una ingeniería realmente muy afinada. Y para la época en Guayaquil se construye la parte palaciega, pero no hay infraestructura. Y todo este refinamiento de una arquitectura que se construyó con cierta morosidad, con cierto nivel intelectual, necesitaba de unas personas que se llamaban los abromiqueros, que eran los que recogían en carretillas los excrementos de las casas, porque ni siquiera parece que había los sistemas de los pozos. Y el agua no estaba entubada, tenían que cogerla de pozos, y toda esta cultura de ilustración en Guayaquil tuvo que enfrentar el azote de la fiebre amarilla. El mismo Rocafuerte, que fue muy decidido en atender a los afectados, parece que se contamina y fallece, creo que en el Perú, afectado. Y este es un patrón cultural que a nosotros se nos quedó con fuerza, porque por ejemplo el caso de Salinas, en Salinas primero llegan los rascacielos, llamémoslos así, de 15 pisos, primero llega el glamour, y hubo que esperar, qué sé yo, 3 décadas para que llegue el alcantarillado, que recién está llegando. O sea, la pinta es lo primero, ¿no? Pero de ese modo nosotros nos embarcamos en Occidente. Aquí hay unos casos que ejemplifican ese ejercicio de la escala. Aquí hay 2 modelos
que se cumplen. Tenemos a la derecha la Escuela Militar de París del año 1759, que es un pabellón con una portada que tiene un pedimento tipo griego y hay una torre central que marca el eje y la ceremonialidad de un gran edificio. Y en el centro está nuestra versión guayaquileña. Eran lindos, ¿no? Nos encantaban. Aún hay todavía, hay el museo, está el Malecón 1900. Y está este ejercicio de la piedra, la reemplazamos con madera. Hay un ejercicio de sustitución, sustitución, sustitución. La escala, bueno, allá tienen ese tamaño, aquí lo hacemos más pequeñito, pero el glamour y la ilustración iba, ¿no? Y hay un modo de ir acanallando, acomodando. Y la infraestructura no es solo infraestructura, no, ya sigamos para adelante. En el caso, por ejemplo, de Norteamérica, el mismo fenómeno, el de la influencia de la ilustración, es asimilado con otros recursos. Allá lo logran hacer con piedra, ellos logran enviar todo un contingente de gente joven a estudiar en la misma escuela de Bellas Artes de París. Hay registros de ese acontecimiento. En el año pasado fue publicado una investigación sobre esos arquitectos que fueron educados en París siguiendo los principios de la Escuela de Bellas Artes, y a la derecha hay ejemplos de su trabajo en Norteamérica. En la parte inferior hay unas imágenes de la galería, que le llaman Vittorio Emanuele en Milán, que es el papá y la mamá de nuestro municipio en Italia. Me imagino que tomando como referencia el Palacio de Cristal que se realizó en Londres unos años antes, unos constructores muy hábiles, muy diestros, dan cuerpo a este lugar, que es una galería urbana, comercial, con una bóveda cristalada, con cúpula cristalada, y todos los elementos, los detalles son tallados en mármol, y nuestra versión en Guayaquil, que la adoramos, y fue realizada por italianos que cruzaron el océano para construirla, es reducida en escala, para nosotros es grande. Yo me imagino en el Guayaquil de 1920 ese edificio tiene que haber sido realmente como el viaje a las estrellas, lo digo en serio, es una cosa porque Guayaquil no tiene infraestructura y todo era de una escala de madera muy pequeña. Y bueno, aquí se sustituye el mármol por hormigón, ya no hay el nivel de talla, pero ahí lo hacemos, ¿no? Ahí estamos empatados, digamos. Dentro de este ejercicio de la pantomima inocente, yo recurro a lo que hace una niña. Por ejemplo, una niña que juega a maquillarse con los lápices, los aperos de su mamá, ella no está jugando. O sea, cuando una niña de unos 5 años se ve en el espejo y se maquilla, ella no juega, ella se está maquillando, pero Pato Gallareta, ella está ejerciendo un acto de una pantomima, pero es una pantomima inocente. Otros se reirán, ella no. Y en el caso, por ejemplo, de Guayaquil, ya hay casos ya en el siglo XX. Aquí a la izquierda tenemos la fuente original, tremendo templo de las Cariátides en la Acrópolis de Atenas. Y a la derecha hay un caso de unas Cariátides locales hechas en un barrio residencial de Guayaquil, hechas con toda la amorosidad del caso, pero las distancias son enormes, pero ahí estamos occidentalizados. Yo en este caso recurro a la inocencia de Chucky, porque Chucky puede ser malo, pero es niño, y no lo puedes acusar de mandarlo a la cárcel, no lo ves, es inocente, ¿no? Y tenemos otra versión de esa inocencia. Ya llega a Guayaquil toda esta incursión en el clasicismo, en el de la ilustración occidental, Francia, todo ese tema, comienza a derivar hacia otras zonas de la ciudad. Por ejemplo, en la parte inferior izquierda hay un caso que ya no existe, es una pena, donde están las pilastras, ¿no?, con el fuste estriado y el capitel no llega hasta el arquitrabe. Discúlpenme si hablo de cosas que no manejo. Yo soy arquitecto y por mi educación manejo esto, y es como que alguien estuviera haciendo una broma, pero no la hace, o sea, no es que la quiere hacer, no tiene la mala intención, y lastimosamente esto, por ejemplo, en las universidades no le interesa a nadie, ¿no? Yo tengo un colega que es un gran estudioso de la arquitectura de Guayaquil y para él esto simplemente no existe, no está. Y arriba es una casa que por suerte todavía está en pie. Asimismo, no tiene pilastras, tiene una cornisa y hacen juegos con las molduras de las cornisas que distan de las originales.
y tienen ese sentido como de dignificarse a través de la cultura europea de Occidente en escala barrial. Y estos ya son casos. Yo tengo en otro lado escrito algo sobre este viaje este es el jónico, ¿no? El jónico, que era de la costa de Siria, de las colonias griegas en el Mediterráneo, en Oriente. Y digo, Dios mío, ¿cómo llegó hasta acá y cómo llegó de ese modo y qué pasó? Eso no está estudiado. Yo no conozco a las personas que han hecho esto, es un gran vacío. Y esto está diagonal al hospital del suburbio, o sea, está en el Guayaquil, como dirían los políticos, así profundo. Y toparse con esto ahí, digo, y las personas todavía, ¿cómo les llegó a ellos este referente? Porque es un ejercicio de mejoras a su casa y lo hace con estos códigos. Y ya es cuando agarran vuelo propio, ¿no? Es una cosa de... O sea, pero está el principio clasicista de la columna, del fuste estriado, está el concepto del capitel, que en este caso se vuelve pedestal a sí mismo, o sea, ya viva la libertad. Y lo que distingue su gran originalidad, es decir, si yo busco otra de estas columnas en todo el Ecuador, no lo voy a encontrar, y si lo busco en el mundo, creo que tampoco. Y eso en principio es, ¿no? O sea, no digo que por ser único sea fantástico, simplemente lo dejo ahí, es único. Hay cosas únicas que son muy malas, este caso es un caso único. Es un ejercicio de creatividad que no está declarado como tal, nadie firma, no hay autor, no tampoco me puedo averiguar quién lo hizo. Y esta es otra tienda de pinturas que por suerte los inspectores del municipio no la han visto todavía y la dejan ahí, ¿no? O sea, esto ya es el corintio. Era el estilo más monumental que desarrollaron los griegos, el más varonil. Y en este caso, el fuste, que en su versión original era mármol tallado, aquí es mampostería y la pintan de verde, venga, y el basamento es un color como naranja y el capitel se queda en blanco porque de las ruinas nos queda que eran blancos, originalmente no era así. Y por el tiempo, espero estar en el tiempo, me he saltado algunas cosas algún día venado, yo suelto y tú amarrado, hasta ahí nomás. Okay.